Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saraí Rocío Pérez Castro. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad aquí en la ciudad de Oaxaca y actualmente estudio un diplomado en Mercadotecnia. Bueno, mientras que en Europa y Estados Unidos los medios masivos de comunicación como la radio y la televisión crecían, en Latinoamérica no sucedía así porque muchos países se encontraban en un sistema político de dictador o en una dictadura. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, también tiene que ver mucho con el tema de la conquista. A nosotros nos llegó muy tarde el tema de la tecnología. ¿Y por qué se relaciona todo esto con qué es la comunicología? Porque precisamente cuando llegan los primeros estudios o las personas que se interesan en la comunicación en nuestro país fue en la década de los 80. En México, como surge la carrera de la comunicación o del estudio de la comunicación, fue así, ¿no? Fue la primera universidad, se llamó Carlos Septién y fue en la Ciudad de México y fue enfocada al periodismo, o sea, ni siquiera para un medio masivo de comunicación. Entonces, por esta razón es que las universidades empezaron a dar el tema del estudio de la comunicación o se enfocaban en su perspectiva de la comunicación únicamente en generar técnicos y en personas que pudieran manejar una cámara de televisión, una cámara fotográfica, un micrófono, pudieran escribir una nota o cualquier género periodístico. Es así como se da. Y ahora contesto la pregunta, ¿qué es la comunicología? Pues a partir del 2000 hay una persona, bueno, más bien él empieza desde la década de 1990 a estudiar este tema y se llama Jesús Galindo Cáceres. Es de hecho el académico ícono en el país sobre el tema, tiene mucha investigación al respecto. Lo último que ha escrito es un título que se llama Hacia una comunicología posible, y él cuenta, dado este contexto, que la comunicología es precisamente una disciplina que se enfoca al estudio de las interacciones humanas a través de la comunicación, y contextualizo un poco esto. ¿Por qué? Porque como ya les conté en los antecedentes, las universidades actualmente lo continúan haciendo. Se enfocan en la especialización de cómo el egresado tiene que mantener o puede manejar una cámara de fotográfica, una cámara de video, cómo tiene que hacer un spot, cómo tiene que hacer una animación, pero existe muy poco en la currícula que se enfoque al tema de la investigación. Lo que se puede aprender a través de la comunicología es la interacción con otras personas. Si bien lo que se ha enseñado en las últimas décadas en las universidades es cómo generar mensajes y solamente a través de la información, es decir, a mí me interesa generar un spot de radio, aprender a hacer un spot de televisión, aprender a editar una foto o hacer una foto, cómo manejar una cámara fotográfica, pero está ahí, o sea, solo me quedo en esa parte, ¿no? O solo las universidades les están dando eso a los alumnos. ¿Qué es? O sea, no hay una interacción, no les interesa saber la parte del receptor, si hay una interacción de ida y vueltas, cómo interactuar más con la sociedad, porque además los términos cambian, no se considera que es público. Ahora también con el surgimiento de las nuevas redes, o la de las redes sociales más bien, de las que existen, aparentemente hay una interacción momentánea, pero esa interacción no es una comunicación. Entonces, a la pregunta ¿qué se puede aprender a través de la comunicología? Es eso, conocer las interacciones para mejorar una sociedad. Bueno, mira, las características de la comunicología es que ahorita, desde mi punto de vista, tiende a ser una disciplina. A pesar de la definición etimológica de la palabra, donde comunicología logo significa tratado o ciencia, y comunicación, interacción o mensaje, no se puede aún considerar en el 2018 que se trate de una ciencia, porque para ello se necesita que tenga un objeto de estudio. Y todavía en este siglo, en este año, no se define cuál es el objeto de estudio de la comunicación. O sea, es muy grave lo que está sucediendo porque seguimos generando personas que nada más se dediquen a emitir un mensaje. Y aquí me lleva a plantear otro aspecto bastante serio y que también confundimos los términos, ¿no? Hay muchos autores, entre ellos Jesús Galindo, que hace la clara definición. Una cosa es ser comunicador y otra cosa es ser comunicólogo.
y las personas que no generan ciencia no se les puede denominar comunicólogos. O sea, esa definición hay que tenerla muy clara, porque también por eso se confunde en el hecho de qué personas egresan y qué aportan en la sociedad referente al término de la comunicología. Regreso al tema de cuáles son los elementos que son necesarios. Pues eso, tiene que tener un objeto de estudio. Y además, pues obviamente si se considera que va a ser una ciencia, tiene que tener una metodología definida y una aplicación en la sociedad. Eso es bien importante, ¿no? O sea, saber a quién se analiza, por qué se analiza, con qué lo vamos a analizar, y finalmente ese conocimiento que se genere, cómo se va a aplicar o cómo se va a utilizar en la sociedad. Bueno, si hemos definido a la comunicología como la disciplina que estudia a detalle las interacciones humanas y no solo se refiere al proceso simple de emisor, mensaje, receptor y luego retroalimentación, la comunicología, cómo se aporta en la sociedad, es entendiendo las interacciones que tiene con la sociedad o con los seres humanos o con los grupos sociales. Es decir, te pongo un ejemplo. Ahorita y las elecciones. Por todos lados, y no nos vamos a detener porque también es parte del objeto de estudio, pero me refiero a la interacción y ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué la interacción en la comunicología es cada una de las personas que interactúan en este proceso de información, porque no es de comunicación lo que está sucediendo ahorita en el tema de las elecciones, lanzan sus mensajes. Los recibimos a través de la radio, por un spot, en la televisión lo mismo, en redes sociales con memes o aplicaciones como la que tiene López Obrador. Pero en ningún momento a ellos les interesa saber qué piensas tú acerca de eso. O sea, sí te invitan a crear como esta interacción, por ejemplo, en redes sociales, ponen un video de lo que dice Anaya y se repite 1000 veces y abajo hay muchos comentarios desde el más positivo hasta el más negativo, pero en ningún momento hay una retroalimentación de la persona que subió el video, me refiero a un candidato, ¿no? En ningún momento ves la respuesta de Anaya, sí, te agradezco, tomaré en cuenta tu sugerencia, o no estoy de acuerdo contigo. O sea, a ellos no les interesa en ningún momento hacer comunicación contigo, les interesa nada más difundir, les interesa nada más informar. ¿Por qué pongo este ejemplo y este claro ejemplo? Porque dado lo que fundamenta Jesús Galindo Cáceres, dice lo contrario, que efectivamente la comunicología o las personas que se dediquen a aportar esto o a investigar esto deben encontrar este clic, este match, para que precisamente estas situaciones generen o permeen en la sociedad un cambio. Es decir, si Anaya me manda un spot para que yo lo vea y me lo manda a mi red social para que me aparezca a mí y él no me responde, ¿qué tendría que haber pasado para que eso sucediera? Y además, ¿por qué tendría que responderme? ¿Y qué causa efectuaría en mí como posible votante y en la sociedad, ¿no? Esas serían como las funciones, o sea, entender qué está pasando con la sociedad, porque interviene mucho, ¿no? La respuesta, tanto en el contexto, en qué lugar nació, dónde nació, cuál es su nicho cultural, es decir, si las personas nacen en una zona cálida, tienden a ser como más agradables o más dicharacheras que las personas que nacen en un lugar frío, y eso está súper comprobado. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque sí, la comunicología estudia eso, o sea, al ser humano en su relación con su entorno, y que con base en ello va a dar una respuesta de su comunicación, ¿no? Y que esto es fundamental para mejorar la relación de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Pues eso, ¿no? O sea, se supone que generamos ciencia y tendríamos que hacer conocimiento para una transformación, para un cambio social positivo. Mira, considero que sí es necesaria, pero más que el concepto, yo creo que sí es necesario que en las currículas de las instituciones de educación superior se tomara de manera seria el tema de formar a estudiantes que estén interesados en la investigación. Y esto va aunado con una realidad social. En el país no es remunerado el tema de la investigación en comunicación. Es más, a esas alturas del tiempo, en el 2018, aún no se tiene claro cuál es el objeto de estudio de la comunicación. Y lo repito porque es muy grave. Yo estudié la carrera hace más de 10 años y aún se discutía esto, y veo con asombro que han pasado 10 y siguen lo mismo. No se tiene claro ni el objeto de estudio, ni su epistemología, y por lo tanto su marco teórico. Todavía se define si es ciencia. En fin, yo creo que sí debemos, más que generar personas que sepan hacer un mensaje, que sepan hacer un cartel, que sepan hacer un spot,
personas que estén interesados por la interacción y que también se le dé la plusvalía que corresponde, ¿no? Sí considero que la comunicología debe ser una ciencia aplicada porque nos retomamos al concepto, ¿no? Si se trata de analizar a la sociedad entendiéndolo como un sistema de interacción, sí debe ser aplicado para el cambio positivo en la sociedad. Más que ese tema de que si los medios de comunicación nos enajenan o no, que esa es una teoría de Armand Matelat que ya quedó en los 70s y en los 90s se retomó. O sea, ahorita creo que el tema es ese, ¿no? Cómo crear esta retroalimentación.